Hola equitinas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso básico a crochet. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, que es el tejido en espiral, porque también lo hay hay ida y vuelta, es el lineal, ya lo hablamos cuando vimos los puntos básicos, el tejido a vuelta cerrada y el tejido en espiral. El más usado comúnmente en el amigurumi es el tejido en espiral, pero por ejemplo el tejido a vuelta cerrada es muy útil con las figuras que tenemos con muchos cambios de color, para que es la forma más fácil y segura de que no se vea ese cambio de color, aunque en otro video vamos a hablar también de las formas de hacer el cambio de color un poco menos visible. Bueno, hay diferentes figuras que podemos tejer. En este caso vamos a tejer la más básica y más usada, que es el círculo. Del círculo lo vamos a transformar en una figura tridimensional que viene a ser una esfera. Hay dos formas de iniciar un círculo, que es la antigua o la más... Sí, pues es la antigua, antes de que se inventara esto del amigurumi. Se iniciaba con una cadena de base donde se tejían todos los puntos y la cantidad de cadenas necesarias según el punto con el que tejieras. Ya hablamos que el punto bajo equivale a un punto, entonces serían dos cadenas. Una que es la cadena base y la cadena de altura. Si fuera medio punto alto, entonces sería la cadena base y dos cadenas más de altura, sería 3. Y todos los puntos se tejen alrededor de la primer cadenita. En los amigurumis, la esencia del amigurumi es el tejido en espiral y que parte de un anillo mágico en vez de una cadenita. Ya hablamos, hay otro video donde explicamos cómo se hace el anillo mágico. Yo aquí tengo ya mi anillo mágico al que le voy a poner 6 puntos. Hay muchas formas de hacer un tejido redondo, un tejido circular. Pues no necesariamente tiene que ser con 6 puntos, puede ser 7, 9, etcétera. Hay una tabla, pero que les voy a explicar para hacer una esfera. Pero el más usado, lo que más comúnmente van a encontrar es la tabla del 6 y la tabla del 6, los múltiplos del 6. Es decir, si yo inicio mi tejido con un anillo mágico de 6 puntos, las siguientes vueltas van a ser repeticiones 6 veces, es decir, 6 repeticiones. Cada secuencia que viene, sobre todo en un patrón escrito, lo van a encontrar entre paréntesis. Cada una de esas secuencias viene entre paréntesis, una X y un número 6, que quiere decir que eso que está dentro del paréntesis se repite 6 veces. ¿Por qué 6? Porque el número base de puntos que tenemos en nuestro anillo mágico es 6. Si yo aquí pusiera 7, generalmente las repeticiones se multiplicarían por 7 y así sucesivamente. Es una secuencia. Pero bueno, hablando del más básico, que es el de 6, aquí tengo yo ya mi anillo básico mágico de 6 puntos que equivalen a nuestra primer vuelta. Entonces, si yo pongo en una tabla de multiplicar 6 por 1, 6, que es el resultado, es mi primera vuelta, debo de tener 6 puntos. En mi segunda vuelta sería 6, que número de vuelta 2, entonces 6 por 2 igual a 12. En mi segunda vuelta debo de tener 12 puntos. ¿Cómo multiplico estos 6 a que sean 12? Pues por el doble. Entonces en cada punto voy a poner 2 puntos, lo que ya vimos también, aumentos y disminuciones, se llama aumento. Entonces dejo mi vuelta y las veo. Aquí yo ya hice mis 6 aumentos, tengo, si cuento, son 12 puntos todo alrededor. Es muy importante en las vueltas en espiral poner un contador. Muchos que ya tienen muchísima experiencia no lo usan, pero generalmente, incluso para las que tejemos mucho, usamos un marcador. No necesariamente tiene que ser como este, hay muchos, y lo más sencillo, ya lo hablamos en el video de introducción, es simplemente un hilito de otro color. Pero bueno, sigue mi vuelta. Aquí veo, tengo 1, 2, sigue mi vuelta número 3. 6 por 3, 18. Debo obtener 18 puntos aquí. ¿Cómo hago? Pues aumentando 6 puntos. Tengo 12, voy a intercalar un punto, un aumento. Eso por 6 veces me va a dar los 18 puntos que necesito para mi tercera vuelta. Entonces las veo.
Bueno, nos adelantamos un poco y aquí tenemos ya nuestra tercera vuelta. Como pueden contar, 1, 2, 3, son 18 puntos. ¿Cómo lo logré? Espero que puedan apreciarlo bien. Aquí tenemos un aumento, un punto, un aumento, y si nos vamos para atrás es lo mismo, aumento, punto, aumento, punto, aumento, punto. ¿Qué sigue? Tenemos 1, 2, 3, sigue la cuarta vuelta. 6 por 4, 24. ¿Cómo convierto 18 a 24? Aumentando 6 puntos. Quiere decir que tengo que dispersar en este círculo 6 aumentos. Cada vuelta se trata de eso. Aumentar 6 puntos, es decir, 6 aumentos de manera distribuida, porque si los pongo juntos va a crecer mi círculo más de un lado que del otro y va a dejar de ser un círculo. Muchas veces eso es lo que buscan, o por ejemplo para hacer la forma de un pie o simplemente otra forma que no sea realmente circular, podemos empezar con esta base y hacer los aumentos proporcionados solo en una cierta área, y eso va a hacer que crezca el tejido en esa área específica y cambie la forma. Pero en este caso que estamos haciendo un círculo y que lo que queremos después de ese círculo convertirlo en una esfera, es proporcionar los aumentos equitativamente. Entonces vamos a seguir una secuencia. Aquí fueron 6 puntos, podríamos decir que 6 por 0, o sí, 6 por 0, y luego o 6 por 1, perdón, 6 por 1 porque es nuestra vuelta 1, nuestra vuelta 2 es 6 por 2 y 12, 6 por 3, 18 porque vamos en la vuelta 3. Entonces aquí tejimos un punto, un aumento. Si tú siguieras una secuencia, ¿qué seguiría? Pues 2 puntos, un aumento, y la siguiente vuelta 3 puntos, un aumento, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace crecer de manera equitativa nuestra forma circular. Pero ojo, aquí hay algo importante que no muchas veces lo mencionan. En muchos patrones vamos a encontrar esa secuencia de un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento por X veces, que por lo general es por 6, pero como ya lo dijimos, depende con qué cantidad iniciemos nuestro anillo mágico. Pero si tú tejes así, tal cual, el aumento queda, el nuevo aumento va a quedar sobre el aumento de la vuelta anterior, y un aumento sobre un aumento sobre un aumento, a medida que va creciendo nuestro círculo, nos va creando una línea curveada que le llamamos en este mundo crochetil, le llamamos cicatrices, y hace que nuestro trabajo quede mucho menos prolijo y limpio, y que se vea esa rayita que no nos gusta. ¿Cómo evitamos esa rayita? No importa que el patrón, si nosotros ya identificamos que nuestro patrón viene una secuencia y vamos a seguir la secuencia para que nos quede la cantidad de puntos totales de manera equitativa, distribuido de manera equitativa, ya sabemos que tenemos que seguir esa secuencia, pero no queremos que nos quede esa línea. Entonces lo que vamos a hacer es alternar los aumentos para que queden de manera equitativa, es decir, con la misma cantidad de puntos entre aumento y aumento, pero no un aumento sobre aumento, es decir, no un aumento en la nueva vuelta sobre el aumento de la vuelta anterior. ¿Cómo logramos esto? A mí hay muchas maneras, pero la más fácil es sobre todo con las vueltas que son de números de cantidad de puntos intermedios en número par. Por ejemplo, el anterior fue un número, un punto, un aumento. Ahí no hay mucho que hacer. Pero en esta que viene, hablamos que sigue 2 puntos, un aumento. ¿Qué es lo que yo hago con esos 2 puntos? Los divido. Entonces, en vez de tejer 2 puntos y mi aumento, divido este 2 y guardo este punto y queda a deber, como cuando restábamos y multiplicamos así. Yo tengo un punto que me queda a deber. Entonces voy a empezar mi secuencia, quito el punto que queda de ver y hago un punto, recuerden su marcador, un aumento, pero solo la primera vez, ¿sí? Y sigo con mi secuencia de 1, 2, aumento,
1, 2, aumento, ¿sí? Y así toda mi vuelta. Al final me van a quedar 6 aumentos. Pero como ven, este aumento quedó un punto antes de este aumento. Este aumento también. Este igual. Ya no van a quedar un aumento sobre un aumento. Y mientras va creciendo y vamos haciendo este ejercicio de cambiar la distribución en las vueltas con puntos de número par, nos va a ir disimulando la cicatriz. Miren, aquí por ejemplo yo ya seguí tejiendo 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Si cuento mis aumentos, que sí se distinguen, yo puedo contar que ya tengo 6 aumentos, pero me va a quedar un espacio. Ese espacio es el que guardamos, el que nos quedó a deber, ¿se acuerdan? Entonces simplemente tejo ese punto y listo. Mi siguiente vuelta es no, ¿por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, sigue 5. Entonces son sigue la cuarta, sigue la quinta vuelta. 6 por 5, 30. Y aquí, siguiendo mi secuencia, son 2 puntos, un aumento. Entonces, ¿qué seguiría? 3 puntos, un aumento. El 3 no es número par. Entonces, ¿qué hago? Esta vuelta la tejo así, tal cual. Un punto. No olvidamos el marcador. 1, 2, 3 y mi aumento. 1, 2, 3 y mi aumento. ¿Cómo sé que no me salté ningún punto? Porque si yo cuento esto 6 veces, mi secuencia de 3 puntos, un aumento 6 veces, tengo que llegar aquí. Por eso me ayuda el marcador. Aquí yo ya terminé mi vuelta de 3 puntos, un aumento. ¿Qué procede? En mi secuencia del 3 sigue obviamente el 4. Entonces tengo 4 puntos, un aumento. Es una vuelta de número par. La cantidad de puntos entre aumento y aumento es una cantidad par. Entonces, ¿qué hago? Lo divido en 2. 2 y 2. Estos dos los guardo y mi primer secuencia, mi primer repetición en esta secuencia la hago de 2, un aumento. 1, pongo mi marcador, 2 y un aumento. Y mis repeticiones, las 5 siguientes las hago normal, como indica la secuencia. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y así hasta hacerlo 5 veces, de manera que yo tenga 6 aumentos. Listo, aquí ya hice 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me quedan 2 puntos. Esos 2 son los 2 que guardamos, los 2 que quedamos a deber. Y así consecutivamente, mientras más ampliemos nuestro círculo, mientras más aumentemos la secuencia, es decir, 2, 4, 6, 8, bueno, el número par. Mientras más aumentemos los números, la cantidad de puntos entre aumento y aumento, cada vez que este sea par lo dividimos a la mitad. Y la primera repetición la tejemos la mitad, el aumento, seguimos la repetición normal y nos debe de quedar el espacio para tejer los puntos que partimos de la primera repetición, como en este caso 1 y 2. Vamos a ver, como ven, en este tejido no se ven esas rayas, esas cicatrices que forma el tener un aumento sobre otro aumento. ¿Qué nos ayuda además? Que esto tiene una forma realmente circular, ¿sí? Si se fijan, aún así, donde quede el aumento hace una especie de punto, pero al tejer la siguiente vuelta se disimula completamente. Lo que no pasa cuando tejemos tal cual la secuencia
que queda aumento sobre aumento, el crecimiento se hace en los puntos donde queda el aumento tan grande que nuestra figura, más que un círculo, empieza a aparecer otra figura geométrica. Por ejemplo, si fuera de 5 puntos, tendríamos 5 esquinas, en este caso 6, como un hexágono, ¿sí? En vez de un círculo. Entonces así nos ayuda de esta manera. Si yo aquí termino mi círculo, si solo quiero hacer una figura y termino mi círculo, ¿cómo remato? Muy fácil. Voy a enseñarles a rematar, ¿sí? El siguiente punto, yo aquí tengo un brinco que es la altura de mi punto bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir. Si yo estoy tejiendo en puntos altos, ¿qué tengo que hacer? El siguiente, el menor altura, es un medio punto, y luego un punto bajo y un punto deslizado. Así tengo que tejer los siguientes puntos para que ese brinco y la altura de mi último punto se vayan desvaneciendo y se incorporen a la altura normal del círculo. En este caso es un punto bajo, que hay por debajo del punto bajo, pues el punto deslizado. Hago solo un punto deslizado, ¿sí? Y remato. ¿Cómo remato? Les muestro. Oh, perdón, estoy cortando ya, ¿sí? Yo tengo mi punto deslizado y jalo mi hebra. Y lo que voy a hacer es que introduzco mi gancho no por enfrente del tejido, sino por detrás, en el siguiente punto, pero no tomo todo el punto, sino solo la hebra trasera. O sea, es decir, el gancho tiene que salir por la parte media del punto. Tomo esta hebra y la paso por ahí. Estiro y listo. Como ven, así terminamos un tejido. Ya esta hebra la puedo rematar y esconder el resto, igual que que el cabito central del anillo mágico, y termino mi tejido. Pero bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro tejido circular. Ahora vamos a convertir esto en una figura geométrica. En una esfera, que sería en este caso, en la circular, es la esfera. ¿Cómo convierto esto en una esfera? Bueno, quito mi remate, les hago el punto deslizado. Con mucho cuidado. Aquí tengo mi último punto. Y sigo. ¿Qué sigue? Así tú vas a tejer tantas vueltas con la secuencia como el diámetro quieras de tu esfera. Yo, por ejemplo, en este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a contar. 2, 4, 6. Si yo tengo 6 vueltas con aumentos, me toca ahora tejer, para que sea la regla del 6 de la esfera perfecta, 6 vueltas sin aumentos. Entonces aquí empezaría 1, y así toda mi vuelta sin aumentos. ¿Cuántas vueltas? 6 vueltas, porque tengo 6 vueltas con aumentos, entonces tejo 6 sin aumentos. Si yo aquí sigo creciendo mi tejido hasta llegar a 10 vueltas con la secuencia de aumentos, entonces ¿cuántas vueltas voy a tejer sin aumentos? 10. Bueno, aquí me adelanté y ya tejí las 6 vueltas sin aumentos. Como pueden ver, aquí tengo mi último aumento y 2 puntos, que fue porque eran 4, mi secuencia llegó a 4, o sea, 4 puntos, un aumento que dividí por 2, entonces tengo mi aumento y 2 puntos, acá voy a tener otros 2 puntos y el siguiente aumento. Aquí mi marcador me indicó que terminó mi vuelta y yo tejí 2, 4, 6 vueltas sin aumento, ¿sí? Si se fijan, al no tener aumentos, nuestra figura ya se va viendo más tridimensional, ¿sí? Y es una
equivalencia entre las vueltas que tejemos con aumentos como las vueltas que tejemos sin aumentos. ¿Qué continúa para cerrar esta esfera? Bueno, pues lo contrario a las vueltas con aumentos, es decir, las vueltas con disminuciones. Si yo me quedé en mi última vuelta 4 puntos, un aumento, empieza a toca empezar a disminuir con 4 puntos una disminución. Y de la misma manera que lo hicimos con los aumentos, lo vamos a hacer con las disminuciones. Alternarlas en las vueltas pares para que no nos quede la disminución sobre disminución y no se marquen cicatrices. Por ejemplo, entonces quedamos que era 4 y lo dividimos por 2, entonces tocaría 1, coloco mi marcador, 2 y mi disminución invisible, que son 2 puntos en un solo punto. En mi secuencia dice 1, 2, 3, 4 y disminución, y así sucesivamente en toda esta vuelta. Aquí yo ya hice mi secuencia y mis repeticiones. Termino mi disminución y me deben quedar los 2 que quería de ver. 1, 2. ¿Se fijan? Se empieza a cerrar nuestra esfera. ¿Qué continúa en mi secuencia? Pues el 3. Entonces el 3 es non, lo tejo tal cual. 1, el marcador, 2, 3 y disminución, y así en toda mi vuelta. Terminé la vuelta de la secuencia de 3 puntos, una disminución, y como ven cada vez se va cerrando más. Aquí podemos ir rellenando, ¿ok? Y así seguimos con la siguiente vuelta, que son 2 puntos, una disminución. El 2 lo dividimos en 1 en la primera repetición, entonces es 1, una disminución, no olviden, ya se me olvidaba, no olviden el marcador en el primer punto, y la siguiente repetición normal, 1, 2, disminución, y así en toda la vuelta. Y la que sigue es la secuencia normal, un punto, una disminución, ¿ok? Bueno, aquí yo ya he terminado las 2 vueltas que dijimos, de 2 puntos, una disminución, un punto, una disminución, lo que me da un resultado de 12 puntos. He rellenado mi esfera. Mucho ojo al rellenar, chicas, hay que tener mucho cuidado. Si rellenamos y forzamos el relleno en nuestra figura, tiende a veces a perder o a abrirse los puntos entre punto y verse el relleno. Además, a veces, ya lo hablamos en el video de introducción, pero lo repito porque es muy importante, el tejer con un gancho siempre menor a lo indicado para ese hilo. Y si tú tejes flojo, pues todavía ponle un ganchillo menor. Para el amigurumi esto sí es bien importante, no para las prendas tejidas, pero para el amigurumi sí. ¿Por qué? Porque si tú rellenas y se abren los puntos y se ve el relleno, ya no se ve tan lindo. Si se fijan aquí, y está bien relleno, no le cabe más, sí está bien firme, y los puntos no se abren porque están bien apretados. Sí, es real, cuesta más trabajo tejer puntos apretados en lo que te acostumbras. Una vez acostumbrándote, es normal para ti tejer apretado, pero sí es necesario, diría yo, para un amigurumi, para una figura, porque no es nada bonito todo el esfuerzo, todo el trabajo que impartimos, nuestra inversión en material, echarlo a perder porque se nos vea el relleno entre los puntos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Primeramente, y lo más básico, es los puntos bien apretados. No hay de otra, chicas. En el amigurumi así debe de ser. Los puntos bien apretados. Esto no quiere decir que nos tenga que quedar un amigurumi firme, como en este caso yo sí lo puse firme.
Esto va a depender más del relleno que de que tejamos los puntos apretados, ¿sí? Ustedes pueden tejer sus puntos apretados y si usan un buen relleno esponjoso, el amigurumi va a quedar suave. Yo usé un relleno firme, de velcrón, en mi país le llaman velcrón. Hay otro que es el suave, que se llama microesfera. Ese es muy suavecito, muy esponjoso, mantiene la forma, pero queda muy esponjosito. En este caso no, esta es una pelota, quiero que quede firme, así que uso mi relleno firme de velcrón. Bueno, continuando con nuestra esfera, aquí ya quedaron 12 puntos. Hicimos la secuencia, un punto, una disminución. ¿Qué continúa en nuestra secuencia? Pues 6 disminuciones continuas. Vamos a hacerlas, ¿sí? En cámara. Entonces tomo mis 2 bucles y hago mi primer disminución. Segunda, tercera, cuarta y así las 6 disminuciones. Listo, he hecho mis 6 disminuciones, pero aún me queda un circulito, un espacio. Si yo siguiera mi secuencia al revés, mi patrón al revés, en este patrón sigue la vuelta donde fueron los 6 puntos bajos en un solo anillo mágico. Entonces aquí, ¿qué corresponde? Pues lo inverso a esto sería los 6 puntos en un solo punto. ¿Cómo logramos esto? Bueno, corto mi hebra, zafo mi hilo y esta hebrita lo voy a cerrar con hilo y aguja, ¿sí? Pongo mi aguja en el hilo y ¿qué hago? Tomando solo los bucles delanteros de estos 6 puntitos que me quedaron, a modo de hilván, como si hilvanara, voy a pasar todos estos 6 bucles, los bucles delanteros de estos 6 puntitos en mi hilo y estiro. Y si se fijan, así cerramos nuestro círculo. ¿Qué hago? Pues introduzco mi aguja con mucho cuidado por ahí y lo saco entre la última vuelta y la anterior. Ahí tomo un pedacito de hebra, yo siempre remato con un nudito ciego. ¿Tengo miedo a este nudo? No, porque como lo hice entre las vueltas y los 2 puntos, ahí mismo introduzco mi aguja y escondo mi hebra. Al yo estirar esta hebra, el nudito que queda como expuesto se esconde también entre esos puntos y esas vueltas y queda invisible. ¿Qué hago aquí? Pues que quiero reafirmar, esconder esta hebrita, la vuelvo a pasar. Siempre traten de que salga entre los puntos para que no les dañe el tejido. Corto mi excedente. Así escondí mi hebra, así escondí mi nudo, cerré mi esfera y aquí tenemos nuestra esfera perfecta. ¿Sí bota? ¿Sí? Que sacamos a partir de un círculo. Aquí, como ven, tengo mi círculo, que es una figura plana, una figura geométrica, y de este círculo lo convertimos en una esfera, una figura tridimensional. Y aquí tenemos las 2 piezas. Espero les haya agradado, nos vemos en el siguiente video con otra figura. Hasta luego. No olviden, por favor, darle me gusta a este video para que el motor de búsqueda de nuestra plataforma de YouTube le muestre el video a más personitas y pues crezcamos como comunidad y como canal. Denle le gusta, no olviden suscribirse quienes no se han suscrito. Las quiero, nos vemos.